Hola, hola a todos, todas, todes. Don Quijote y Gonzo 27, ya. Y yo, pues como siempre, soy Esther Gómez Sierra. Hoy se nos acumula el material. Bueno, tenemos mucho por comentar y ya voy avisando que el capítulo 21, que es el que comentamos hoy, pues vamos a comentar solo un poquito del texto que leí al final del vídeo del otro día y nos vamos a meter a fondo con todo lo que se está comentando estos días sobre la película del cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar, que se estrena mañana en cines y claro, pues es que es nuestro tema, aquí hay que comentar, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo, gracias a todos, todas, todes los que os involucráis con este canal, los que lo leéis, los que lo miráis y luego volvéis, los que lo dejáis para el fin de semana, los que a lo mejor llegáis de nuevas, los que contribuís a difundirlo en Twitter y Blue Sky, mi piedra terra en la ciudad, de mi casa en la playa, respectivamente. Gracias a todos y en especial a Patricia por su entusiasmo y su compromiso lector. Bueno, el texto que leí al final del vídeo el otro día era este, ¿no? En el que Don Quijote se nos destapa una vez más como refranero y nos viene con aquello tan razonable y tan práctico y tan optimista en el fondo, de donde una puerta se cierra, otra se abre. Sí, claro. Además, Don Quijote hace un comentario sobre la naturaleza de los refranes, así que, bueno, pues que parece una cosa pues bastante razonable, bastante inocua, y lo he subrayado, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias. Y sí, claro, es un dicho también. Don Quijote comenta los refranes con un dicho refrán: la experiencia es la madre de la ciencia. Y sí, claro, también, pues los refranes forman parte del acervo cultural, sobre todo de Sancho, que además hace unos cócteles de refranes así sui generis, ¿no? Como veremos, que son también fuente de la comicidad en el texto. Pero también hemos visto, así al comentar el texto más reposadamente y más despacito, que esa cosa tópica, ¿no?, del trasvase lingüístico entre Don Quijote y Sancho a medida que avanza la acción, pues en realidad en el caso de los refranes pues ya arranca desde muy pronto, ¿no? Y se ve aquí y Cervantes tiene su propio caudal refranero. Que alguien diga en el siglo XVII que la experiencia es la madre de la ciencia es un poquito rompedor, porque a estas alturas de la película todavía la palabra recibida es la madre de la ciencia. La autoridad del texto precedente es la madre de la ciencia. La experimentación no está bien vista en el mundo católico. Es el mundo protestante el que empezará con la experimentación. Y de ahí, por ejemplo, que ahora está muy de actualidad por la película de Guillermo del Toro, de ahí, por ejemplo, la historia de Frankenstein. La historia del doctor Frankenstein es una historia sobre la experimentación, sobre la ciencia práctica, ¿no? Y claro, solo puede surgir en el entorno anglosajón británico. Vale, pues quería comentar esto. Por un lado, que Don Quijote es refranero desde el principio. Por otro lado, que hay comentarios inofensivos que si uno se para a pensarlos, a lo mejor no lo son tanto.
Y tercero, se me ha olvidado. Iba a decir otra cosa, a lo mejor según voy hablando, me acuerdo. Bueno, tengo que decir que estoy un poco cansada, no de esto, que para mí es pues una maravilla, sino cansada en general por mis actividades y mis cosas, mis cosillas, que me he tenido que tomar un café del tamaño de mi mano y que entonces estoy cansada pero tengo taquicardia, la mezcla ideal. Y además tengo como un chute de adrenalina por toda esta movida de todos los materiales cervantinos que están ahora surgiendo en plan de dominio público a raíz del estreno de la peli de Amenábar. Bueno, pues una vez comentado esto, vamos a pasar a la página, digamos, que sería la de hoy, pero es que ya voy avisando que, claro, tengo tanta tela que cortar aquí que vamos a seguir con el capítulo 21 la semana que viene, porque es que, claro, hay mucho también que decir del capítulo 21. Entonces, bueno, la cita que os pongo aquí del capítulo 22, 22º, pues la voy a leer al final en plan ilustrativo, pero hay que hacernos a la idea de que voy a seguir con el capítulo 21 la semana que viene. Bueno, y así el que se lo quiera leer pues tiene más tiempo también, ¿vale? O sea que en el fondo guay para todo el mundo. Vale, pues claro, ayer por la noche hubo una entrevista extensa a Alejandro Amenábar en el programa de La Revuelta. Y os pongo abajo en la sección de Moro Más el clip completo de la entrevista en Radio Televisión Española. ¿Y por qué en Radio Televisión Española? Pues porque forma parte de la producción de la película. También hay otras entrevistas y sobre todo una en la SER que también os voy a poner porque me parece que está bien, está interesante, con Pepa, bueno. No, ¿cómo se llama? La de cine. Bueno, lo siento, la compañera esta de la SER que hace la información sobre cine. Ya me acordaré. Estoy fatal, estoy cansadísima, se nota, ¿no? Es el estado peor, cansado y acelerado, lo peor. Vale, seguimos. Entonces, en esta entrevista, donde también está presente Fernando Tejero, que es uno de los actores de la película, y el actor protagonista, Julio Peña, que hace del joven Miguel de Cervantes, pues se van contando una serie de cosas muy interesantes. Y se hace el visionado del tráiler de la peli. Como dice Amenábar, pues esta película trata de Cervantes mucho antes del Quijote, en efecto. Cervantes participó en la batalla de Lepanto en 1571, cuando tenía 24 años. Y allí fue herido en el brazo izquierdo, como ya he comentado en episodios anteriores. Tuvo que recuperarse varios meses, luego participó en la batalla de Navarino, o más bien en la no batalla de Navarino, en 1572. Y aquí me tengo que volver a citar, porque hace 3 años organicé una charla en Manchester para conmemorar el 450 aniversario de esta no batalla y a la vez efectuar una serie de consideraciones sobre la gloria militar, la narratividad histórica, la recepción de la historia de Cervantes, sobre todo en el medio británico y sobre todo a partir del trabajo de Michael Winterbottom y Steve Coogan, que también mencioné en el especial audiovisual que tuvimos en enero. Vale, pues os pongo un vínculo a la descripción de esa charla un poco para que tengáis una idea de cómo fue aquello. Habrá a quien no le guste en absoluto esta biografía de Cervantes. Yo tengo que decir que por lo que le voy oyendo a Amenábar y por el tráiler, pues a mí me interesa y no me parece ni descabellada, ni exagerada, ni nada parecido. Por lo visto, ay, que me da la risa, por lo visto a Pérez Reverte le ha gustado también la peli, entonces será una de esas raras ocasiones de la vida,
una de esas extrañas constelaciones, combinación astral, yo qué sé, en la cual Per Reverte y yo, o servidora, esté de acuerdo en algo con Per Reverte, pero bueno, pues nada, ¿no? Para todo hay una primera vez. Y a Luis Marianson también le ha gustado, wow. Bueno, pues nada, yo la verdad es que estoy muy interesada por la película, me mola la idea, me mola el proyecto, no me parece, como digo, descabellado, no me parece absurdo lo que se intenta, por lo menos. Y quiero leeros algo que salió el otro día en un artículo muy bueno de Alpañés en El País, hablando del temita este de la lectura, que también ha levantado una gran polémica la semana pasada. Y en este artículo, que os pongo también el vínculo abajo en la sección de Moromas, pues él cita, Alpañés cita a Máximo Salgaro, que dice que, bueno, que claro, lo de las adaptaciones cinematográficas pues es siempre problemático, porque en el proceso lector cada uno va dando vida a los personajes, imaginando sus rostros, voces, colores y atmósferas de una manera única, según las propias experiencias y sensibilidades. Las adaptaciones, por ejemplo la de Cumbres Borrascosas, que va a salir ahora, que también a mí me interesa, ¿no? Es, como se suele decir vulgarmente, probablemente es mierda de la buena, Pues las adaptaciones tienen una radical diferencia con la fuente y siempre la tendrán. No es que las películas sean peores que los libros, es que las películas son peores que nuestra interpretación personal del libro. Nunca estarán a la altura de nuestra imaginación. Y lo mismo sucede, esto va referido a las adaptaciones, pero lo mismo sucede con nuestra idea del autor de un texto. Como ya comenté en anteriores episodios, por ejemplo, para mí la voz del narrador, sobre todo cuando se refiere a Maritornes, con esa fina ironía, socarronería, pues para mí es como si estuviera oyendo hablar a Buenafuente directamente. Y a lo mejor para mí, por transposición narrador-autor, pues Cervantes tendría que ser Buenafuente, un Cervantes más maduro, ¿no? Pues bueno, aquí se trata de otra cosa, de un Cervantes juvenil y de un examen, como dice Amenábar en la conversación con Broncano, de la cultura del enemigo, del turco, del enemigo arábigo en general. Un examen que no desentona tampoco con la literatura del momento. Hay una obra interesantísima que se llama Viaje de Turquía, de alrededor de 1557, es decir, unos 20 años antes del cautiverio de Cervantes, que habla de los avatares de un cautivo en Constantinopla y que nos pone frente al enemigo de una manera muy gráfica, muy descriptiva, muy comprensiva, y que llega incluso a tocar la postura esta de lo que se ha llamado el irenismo, es decir, el pacifismo erasmiano. La obra se le atribuye a Cristóbal de Villalón y, como digo, pues es un texto maravilloso, también os lo pongo en vínculo, y no puedo evitar pues recordar Dios mío, a la profesora Ana Vian Herrero, con quien estudiamos este texto en los cursos de doctorado, y que fue tan importante de nuevo para muchos de nosotros, para nuestros estudios, para nuestras carreras profesionales, etc. Bueno, lo dicho, un recuerdo. En esta conversación, en esta entrevista con Amenábar y con Tejero, pues se nos pone también el tráiler de la peli, como veréis. Y ya digo, pues bien, está guapo el tráiler. Ya en el tráiler se ve un poco, se transparenta que la película se pone en relación directa con Las Mil y una Noches, con esa idea del contador de historias que está ahí un poco para salvar la vida, un poco como Sherezada, que intenta salvar la cabeza por vía de la labia, ¿no? De contarle algo
al que la quiere matar, ¿no? Al hombre que la quiere matar. Esto da lugar a narrativas donde hay un hilo en común y luego una serie de episodios, una especie como de lente que nos va retratando la sociedad progresivamente en diferentes aspectos sociológicos, en diferentes elementos históricos. Y claro, pues este recurso es muy productivo literariamente. Lo tenemos en El asno de oro, de la literatura posclásica, lo tenemos en una novela que yo recomiendo muchísimo, de 1982, del autor argentino Manuel Mujica Lainez, El escarabajo, que nos hace un panorama bestial de la historia a través de las experiencias, llamémosles así, de un escarabajo de lapislázuli. Como dice Amenábar, pues es un homenaje al arte de contar historias, y aquí me tengo que detener en un texto que también os pongo en el espacio de abajo, un texto del grandísimo Alberto Manguel, que está en inglés y que se titula Don Quijote y los árabes, Don Quixote and the Arabs, donde él hace referencia a la historia del cautivo y al momento en la historia del cautivo que es el capítulo 40 de la primera parte, en que nos cuenta lo que le pasa a ese cautivo que cae dentro del cupo de prisioneros que le corresponden a Hazán Agá, al veneciano Hazán Agá, al que el uchalí le hizo su garzón, y esta es una palabra clave que también comentaba Amenábar en esta entrevista de la SER, porque claro, su garzón era el joven favorecido y bueno, pues a todas luces también se utilizaba a veces como sinónimo de sodomita, ¿no? Y este Hazán Agá se convierte en alguien muy poderoso que llega a rey de Argel. O sea que esa huella de la posible homosexualidad está en el texto del Quijote, por ejemplo, ¿no? Está en la historia que nos cuenta el cautivo. Como dice Manguel, this game of shifting mirrors perfectly suits the disingenuousness of his society. Este juego de espejos cambiantes frente al que nos presenta Cervantes le viene como anillo al dedo a la insinceridad de su sociedad. Así que aquí hay zonas de sombra reconocidas ya a partir de la historia del cautivo y bueno, consignadas por este magnífico crítico que es Alberto Manguel. En cuanto a esto de las historias, pues claro, esto que hablaba de las 1001 noches, pues es que viene de muy lejos, viene del Panchatantra, que está escrito en sánscrito, que luego se traduce al persa medieval, al Pahlavi, y luego al árabe, y de ahí da lugar al Kalila y Dimna, que también es una fuente del conde Lucanor. La conclusión de Manguel es también particularmente interesante para mí. Nos dice, absence in history is as solid as presence. La ausencia en la historia es tan sólida como la presencia. Y, por ejemplo, para mí, eso se aplica perfectamente a todo lo que hay en torno a Navarino, a esa batalla que es una no batalla, ¿no? Y todos los enjuagues diplomáticos que hay, y toda la propaganda que surge en torno a Navarino. En fin, por ejemplo, ¿no? Pero no solo eso, creo que también Manguel se refiere a los silencios en la vida de Cervantes. Fernando Tejero, como él mismo explica, hace de un personaje real, Blanco de Paz, que está un poco en contra de Cervantes, y Julio Peña, que aparece así a mitad de la entrevista, casualmente, ¿no? Entre comillas, pues hace Cervantes.
Se menciona la información de Argel, que es un documento también interesantísimo, una especie de currículum vitae de Cervantes, una especie de mezcla entre currículum vitae y carta de recomendación. Y Julio Peña le regala a Broncano un libro sobre la información de Argel, pero no se dice nada más, y es que este libro pues está escrito por una autora, entre tanto hombre, ¿no? Cervantes, Broncano, Amenábar, Tejero, Peña, Manguel, ¿no? Todo hombres. Bueno, pues está escrito por una autora que se llama Isabel Soler, que está publicado en la editorial Acantilado, inconfundible, con esa banda roja en la parte superior de la cubierta negra, y se llama Los años de Argel, ese libro, que claro, pues es un eco también de dos obras teatrales de Cervantes que evocan estos avatares, ¿no? En la prisión de Argel, una el trato de Argel, la otra los baños no como para bañarse, sino la prisión, ¿no? Los baños de Argel, y también, por supuesto, la historia del cautivo que ya he mencionado. Hablan también de la existencia que aparece en el tráiler de la palabra marica en el momento, y claro que sí, que existía. Marica es etimológicamente el diminutivo del nombre María, es decir, la degradación por feminización. Jolines, ya, bueno, marica, y de ahí incluso el andaluz contemporáneo, mariquilla, ¿no? Es algo que se sigue utilizando. Hay un precioso romance de Luis de Góngora, Hermana Marica, Mañana que es fiesta, etcétera, etcétera. También os pongo el vínculo, leedlo, que es muy bonito. Donde vemos documentado pues el uso de esta palabra pues como diminutivo del nombre María, ¿no? Ahora utilizaríamos Mari. Bueno, pues los usos que cambian. En la entrevista también se habla del genio. Manguel habla del genio de Cervantes en el texto este de Cervantes y los árabes que os he comentado y que irá en vínculo también. Fernando Tejero dice que Amenábar es un genio. Ay, Dios mío, yo oigo la palabra genio y me pongo como nerviosa, ¿sabéis? Pero bueno, pues supongo que es una especie de atajo para significar un artista que, digamos, está abierto a su sociedad y a sus propias percepciones y a sus propias búsquedas artísticas. Supongo que es mi manera de definir genio, ¿no? Hay otras biografías de Cervantes, muchas. Hay una que es un cómic hecho por el autor Gol, Miguel Gómez Andra. No entiendo mi propia letra, jolines, creo que es que me tengo que echar una siesta, la verdad. Bueno, y que se titula, Dios mío, dame una tila, Cervantes, la ensoñación del genio. ¡Guau! Y que es una mezcla del cómic y lo teatral, y me encanta que algo sea innovador desde el punto de vista de las técnicas, pero siga anclado en el tema del concepto del genio, que no es muy innovador, pero vale, pues hacemos lo que podemos y ya está. También os pongo un vínculo, está interesante, ¿eh? En la entrevista con la colega esta del cine de la SER, cuyo nombre sigue sin venírseme a la cabeza, no quiero acordarme, en el sentido de no puedo acordarme. Bueno, pues en la entrevista Amenábar habla de sus investigaciones de la bibliografía, y claro, hay un mogollón de bibliografía así más innovadora o más atrevida sobre Cervantes. La cosa un poco empieza con Fernando Arrabal en 1996 con su libro Un esclavo llamado Cervantes, donde se presenta una conversación entre Cervantes y Arrabal y se empieza un poco a barajar el concepto de la homosexualidad cervantina. Os pongo un vínculo a un artículo loquísimo de Arrabal, y cuando digo loquísimo, en parte es un elogio, me parece interesante un artículo que publicó en El País.
Bibliografía innovadora, pues también os pongo vínculos a otras cosas. Por ejemplo, Millennial Cervantes, New Currents in Cervantes Studies del 2020 y Cervantes and His Postmodern Constituencies. Un libro que me interesa especialmente también porque hace mención a las hermanas de Cervantes. Vamos a hablar un poco de mujeres, jolines, ¿no? Yo qué sé. Que también tenían muchas dificultades desde el punto de vista de su estatus social. Se habla de que se las llamaba las cervantas, se habla de que podían ser prostitutas o mujeres de reputación dudosa. No es fácil la vida de Cervantes, tiene un montón de escollos y de inconvenientes. Es alguien que sufrirá todo tipo de historias, ¿no? Estos 5 años de cautiverio, que se dice pronto, ¿no? Y que en el libro vemos, ¿no?, la huella palpable de su desilusión. Y para mí el mayor mérito de Cervantes es saber combinar la desilusión y el desenfado, o sea, la desilusión sin amargura. Hay un libro que quisiera comentar ya como punto final, y es un libro que salió pues recientemente o relativamente reciente, este año de 2025, en Penguin Random House, que es una biografía de Miguel de Cervantes, la vida de don Miguel de Cervantes, escrito por un colega polaco, Krzysztof Sliwa, donde nos habla de la posibilidad bastante concreta de que Cervantes pudiera haber sido espía. Y eso también arroja cierta luz, ¿no?, sobre esa necesidad de presentar ese currículum, carta de recomendación, o sea, la información de Argel, antes de volver a España, ¿no? Porque por muy favorable o por muy trabajador o por muy irreprochable que haya sido un espía, sobre el espía siempre recae la sombra de la duda. Entonces yo creo que eso tampoco se puede pasar por alto del todo. El profesor Sliwa nos habla de, en inglés, en una entrevista que os pongo también, una entrevista cuestionario, no una entrevista muy conversacional, muy ágil, pero sí una entrevista cuestionario llena de información. Nos habla de A Family Legacy of Espionage, que había familiares, antecesores, antepasados de Cervantes, que tenían relaciones claras con el mundo del espionaje. Entonces yo creo que eso no se puede pasar por alto. Conclusión, bueno, pues que se le está dando mucho bombo, mucha publicidad a esta biografía de Cervantes, obviamente porque Radio Televisión Española está detrás con la financiación. Amenábar cuenta en esta entrevista Pepa Blanes, me he acordado, con Pepa Blanes. ¡Ay, qué bueno! No todo está perdido, ¿vale? ¡Ay, bueno! En esta entrevista con Pepa Blanes, que le costó 1 año encontrar financiación para la película. Esto es también loquísimo, porque claro, Amenábar es uno de los principales cineastas de este país, con 30 años de experiencia, tiene un Oscar y aún le cuesta encontrar pasta para su proyecto, ¿no? Y sobre todo, supongo que también para un proyecto de este tipo, que es un proyecto de época, aunque él tiene experiencia también como director de películas de época, con la biografía de Hipatia, ¿no?, la de Ágora, y con los otros, que también es una película de época. Y por supuesto, al mencionar los otros, tengo que mencionar este podcast que hay sobre de Juan Sanguino, ¿no?, sobre el rodaje de los otros y tal, y su retrato, ¿no?, de Nicolasa Mozalbete. Buscadlo, que es una maravilla, y así averiguáis quién es Nicolasa Mozalbete. Me río yo sola, me hace muchísima gracia. Bueno, nada, entonces que hay mucho puesto detrás de esta adaptación, obviamente, en términos de apoyo financiero, en términos de apoyo cultural, mediático, e incluso esta mañana he visto un vídeo de Pedro Sánchez con su mujer
acudiendo a la proyección de la película. Es decir, me parece a mí que esta película de 2025 es a la España de Pedro Sánchez lo que la adaptación de Don Quijote de 1992, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, fue a la España de Felipe González. Me parece que hay algo de eso, ¿no? Y también ya hemos visto que las adaptaciones pues hablan de sus fuentes, pero también y sobre todo hablan de sí mismas y de la época en que se llevan a cabo. Bueno, queridos, pues queridas, pues no sé, a lo mejor veis la peli, a lo mejor vais mañana a ver la peli, pues si es así, contádmelo, contadme vuestras impresiones como sea, contádmelas en los comentarios al vídeo, en ¿cómo se llama? Jolín, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, que ya he aprendido a poner shorts en Instagram. Dios mío, soy como la abuela cebolleta. Bueno, pues contadme si la veis, cuando la veáis, qué os parece. Y ya paso a lo de siempre, a leer el... ¡Ay, que me estoy pasando 30 minutos! ¡Qué horror! Bueno, paso a leer el texto de la semana que viene, que en realidad no lo va a ser, porque vamos a seguir con el capítulo 21. Cuenta Cide Benengeli, autor arábigo y manchego, y lo he subrayado por algo, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie. Los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas. Bueno, pues aquí entramos en otro episodio que también tiene muchísima tela. Me he pasado del tiempo, qué horror. Que estéis bien, que estéis tranquilos, que si veis la peli, me la contéis, me contéis vuestras impresiones, porfa. Un beso.